Familia Valora, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez aquí en Spa para el Alma, una caricia de Dios para ti. Y soy María Mezco a sus órdenes y me encanta saber que estoy aquí nuevamente con ustedes. Y si quieren buscarme en mis redes sociales, ustedes me pueden buscar en Instagram como Mari Amezcua 7, o si ustedes quieren una terapia en forma personal, ya sea presencial o en forma virtual, se pueden comunicar a mi celular y dejar un WhatsApp al 333-9685-631. 333-9685-631. Y Valora es una luz en medio de la oscuridad, con los pies en la tierra y una mirada al cielo. Y es una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y recuerden, familia Valora, mandarnos esas estrellitas que nos sirven mucho para poder llegar a todos los hogares. Ustedes saben, en los emojis, ahí están las estrellitas y ustedes las pueden presionar para mandar su aportación aquí a Valora Radio. Y el día de hoy, familia Valora, el Evangelio está muy, muy fuerte. Y la reflexión que podemos sacar del Evangelio es que Jesús nos habla de tener un proyecto de vida como esposos, como familia. Y eso obviamente pues es la institución del matrimonio, el sacramento del matrimonio. Y tenemos que evitar la dureza de nuestros corazones, que es el origen pues de tantos fracasos en el matrimonio. Y lo que tenemos que hacer es amar a nuestra familia, amarnos unos a los otros, y tenemos que invitar a Dios a que esté siempre en nuestra vida. Vamos a tratar de trabajar esta parte que es difícil. Yo sé que las crisis son muy fuertes muchas veces en el matrimonio, pero con la ayuda de Dios como ese eje principal, vamos a poder salir adelante de esas crisis que se pueden dar en el transcurso de la familia, en el transcurso del matrimonio. Y por eso el día de hoy tengo un invitado muy, muy especial, que es el psicólogo Víctor Hugo Calderón, que nos va a hablar acerca de lo que es la sexualidad y cómo hablar de la sexualidad en la familia. Nuestros hijos empiezan a hacer preguntas referentes a la sexualidad y muchas veces nosotros pues nos da pena o nos ponemos colorados o empezamos a tartamudear, pero la verdad, el tema de la sexualidad la tenemos que tomar con el respeto y con la dignidad que merece, y tenemos que tener también mucho respeto y mucha confianza en cómo vamos a abordar este tema con nuestros hijos, y sobre todo tener una actitud de amor, tener una actitud pues de respeto hacia el tema, porque nosotros como padres de familia somos los pilares del hogar, somos los pilares de la relación de pareja, y obviamente vamos a querer ser esos medios para que nuestros hijos puedan conocer lo que es la sexualidad de una manera respetuosa, de una manera bonita, de una manera linda, de una manera en donde sepamos que es un tema que lo vamos a trabajar con mucha serenidad, con mucho equilibrio y con la ayuda de Dios nuestro Señor, para que hagamos de este tema un tema de verdad muy lleno de sabiduría para nuestros integrantes de la familia. Víctor Hugo, me encanta saludarte porque, ¿qué creen? Víctor Hugo es psicólogo clínico. Él tiene una especialidad en terapia breve y emergencia. También es especialista en programación neurolingüística, o sea que nos encanta a ti y a mí la programación neurolingüística, que nos ayuda muchísimo a trabajar con nuestros pacientes. Y verdaderamente, Víctor Hugo, es un placer saber que estás aquí con nosotros, porque tu manera de comunicar, tu manera didáctica de cómo dices las cosas es algo realmente increíble. Ya te tuvimos una vez aquí en el programa de Valora Radio y llenaste corazones de luz, de armonía, de amor y sobre todo de mucho aprendizaje. Buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Mari, muy buenos días y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con tu auditorio este tema que, como lo platicábamos previamente, es importante, como muchos otros, pero que de repente no le damos
el valor y la importancia que puede tener en el desarrollo pleno de nuestros hijos, de nuestra familia. Y entonces es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues te agradezco muchísimo y ya tenemos casi 20 personas en estos 6 minutitos. Saludo a mi hermano Fernando desde Cuernavaca, te mando un besito, y a Rodrigo, mi sobrino, también. Sonia Contreras, que nos ve desde Chicago, un abrazo, Sonia querida. Y bueno, vámonos con la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene la sexualidad en la vida de la familia, querido Víctor? Fíjate que este tema de la sexualidad yo lo menciono en las oportunidades que tengo, cuando atiendo a padres de familia, cuando atiendo a personas solas, a jóvenes. El tema de la sexualidad es importante dentro de nuestra vida individual y dentro de nuestra vida en familia. Yo pienso que no es lo más importante, pero tampoco podemos negar la importancia que tiene. Como también en el seno de una familia es muy importante también hablar de las finanzas, de la economía, del dinero. Es un tema que vale la pena mucho también tratar en familia. Como también lo que sería el manejo de las emociones. Nuestras respuestas emocionales también es un tema importante de familia. Entonces, el tema de la sexualidad, entendamos que somos seres sexuales, ¿sí? Somos seres que por alguna razón Dios nos puso la sexualidad en nosotros. Y no solamente la sexualidad tiene que ver con la capacidad de reproducirnos, también tiene que ver con la oportunidad de generarnos placer y gozo. En alguna oportunidad de tener un curso donde yo estuve como participante, un curso de espiritualidad y sexualidad, dijeron un concepto que a mí me parece muy interesante. No tengo la verdad absoluta, pero a mí me pareció muy interesante y decían: el orgasmo Dios nos lo dejó para recordarnos el paraíso. Yo dije, órale, qué interesante. Con todo respeto, que también quiero señalar, con todo respeto, la información que les quiero compartir es producto también de mi formación profesional, de mi experiencia profesional, y la quiero compartir con la intención de sumar y generar valor a las estructuras familiares. Por desgracia, el tema de la sexualidad ha llegado a ser muy excedido su presentación. Hoy día la sexualidad está metida desde hace muchos años en todas las cosas, pero con un sentido muy poco amoroso, muy poco respetuoso, y eso, entendiendo que la sexualidad también es un impulso, entonces estamos encontrándonos con experiencias muy desagradables, con una afectación en nuestra vida cotidiana al respecto de cómo relacionarnos como personas, mirando la sexualidad como una oportunidad también de relación. Entonces, ¿qué importancia tiene? Es parte de nosotros, ¿sí? Así como debemos de hablar de tener una salud biológica buena para tener una plena manifestación de vida, tener un fortalecimiento espiritual, tener una buena conexión con Dios. Creo yo que necesitamos tener una buena conexión con nuestros impulsos sexuales, en lo personal y sobre todo en el matrimonio y en la familia. Si nosotros no le hablamos de sexualidad a nuestros hijos, alguien lo va a hacer y tal vez les diga muchas cosas que no son verdaderas y muchas cosas que en lugar de ayudarlos, los podrían perjudicar. Entonces, es un tema que bien podríamos decirlo, tendríamos que hablarlo en la mesa.
Así ¿sí? es. ¿Y por qué Pero es nos tan cuesta difícil? trabajo. ¿Y por qué es tan difícil a las personas hablar de sexualidad? Yo veo a lo largo, pues de mi carrera profesional y cuando mis hijos eran chicos y que estaban en la escuela, pues hay muchas escuelas en las cuales, pues, hasta quitaban las páginas de lo que era la explicación de todo lo que tenían que saber los niños acerca de su sexualidad, cómo iban a convertirse en adolescentes, cómo iba a ser la pubertad, arrancaban las páginas para no tocar ese tema en la escuela y muchas veces los papás como que lo veían como un tabú el hecho de hablar de sexualidad. ¿Por qué es tan difícil hablar de este tema cuando es algo que Dios nos dio y que el placer es parte de la vida? ¿Por qué cuesta tanto trabajo, Vic? Bueno, tiene mucho que ver con muchos mitos y con muchas creencias, con mucha falta de información, sobre todo, que en su momento, eh, siglos atrás, se buscó evitar la información, muchos aspectos que podrían ser valiosos, no se compartían porque se creía que atentaban contra las buenas costumbres o contra las creencias religiosas o contra las creencias de la presencia de Dios. Se consideraba casi hasta un pecado. Durante mucho tiempo fue así. Y creo que la dificultad para poder tocar estos temas en las familias tiene que ver como esa herencia todavía de no tocarlo, ¿sí? Sabiendo que existían muchos elementos de vida cotidiana relacionados con la sexualidad. Entonces, pero hoy día, con toda la red de información que existe, con toda la manifestación, como tú lo mencionabas en la presentación, cada, cada vez recibimos en consulta situaciones impresionantes en algunos casos, producto de mucha falta de información. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque no nos informamos, porque no aceptamos, porque creemos que no debe de ser. Creemos que si le hablamos de sexualidad a una hija, estaremos estimulando su deseo por vivir una sexualidad de manera prematura. Creemos que si le hablamos de sexualidad a un hijo, lo estaremos induciendo por un camino que tal vez no le pueda ayudar. Y eso no es así, son creencias y mucho de la información va rompiendo esas creencias que por momentos nos han limitado para poder hacer nuestro los conceptos que en verdad nos fortalezcan y nos hagan crecer como personas. Son Fíjate, creencias. fíjate que es tan cierto lo que dices. En algunas ocasiones me han tocado chicas que vienen que nunca se les informó que iban a tener la menstruación y que de repente se asustan cuando pues tienen ya su primer periodo y las mamás se asustan y pues no saben ni qué decirles, no las preparan. Y yo creo que eso es hablar de creencias muy limitantes, ¿no? Y ahora tenemos que trabajar estas creencias facilitadoras y hablar, y qué mejor que en casa empezar a hablar, porque si nosotros como papás estamos cuidando los valores, estamos cuidando los hábitos, estamos cuidando la disciplina, estamos cuidando pues efectivamente la espiritualidad y la manera de llevar pues el proyecto de vida como familia, qué mejor que nosotros como padres podamos dar esas primeras informaciones y formación para lo que es la sexualidad. Y antes de seguir con el tema, quiero saludar a Betty Labastida, que nos ve desde Vallarta, a Luz María Fraire, buen día, saludos y al invitado también. Gaby Batis, un abrazo, amiga linda. Elizabeth Ramírez, que nos ve desde la Ciudad de México. Liz, un abrazo. Andrea Jiménez nos ve también desde aquí de Guadalajara. Laura González, te mando un abrazo, nos ve desde aquí, desde Guadalajara. Y pues bueno, yo creo, Magda Ortega, excelente tema, te mando saludos, Magdita. ¿Y cómo hacerle para que hablemos de sexualidad en casa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer pancartas, tenemos que hacer
pues no sé, tomar un curso. ¿Cómo podemos hablar los papás desde nuestra manera de fluir en casa? Yo lo que suelo compartirles a los papás es aceptar que tenemos nuestras limitantes, aceptarlo. Yo les pregunto a muchos papás de que vienen conmigo por diversas situaciones. Conmigo vienen muchos papás que me dicen, es que mi hijo me está diciendo que es homosexual y yo quiero saber por qué. Y entonces, primero es, ¿usted qué sabe al respecto de la sexualidad? ¿A usted qué le dijeron? Y muchos reconocen, a mí no me dijeron nada. Yo fui descubriendo. Hombres y mujeres, siglo XXI, siglo XX. Vienen otros, es que mi hijo, que es pequeñito, de repente se pone a jugar con mi hija. ¿Qué edad tienen sus hijos? Tienen 3 y 2 años. Ok, ¿y qué sabe usted de la sexualidad a esa edad? Nada, no sé nada. Es que mi hijo adolescente, me di cuenta que se tarda en el baño y me di cuenta que siempre anda con su teléfono y me estoy imaginando que se está descubriendo, está haciendo algunas cosas que no están bien. ¿Qué sabe usted al respecto de la sexualidad en la La adolescencia? adolescencia. Entonces, uno de los temas es que cuando reconocemos que nos falta información y nos falta formación, entonces debemos de aceptar buscarla. ¿Por qué? Porque necesitamos transformación. No podemos seguir siendo el mismo modelo de padres que tuvimos. No podemos, porque los hijos que nosotros fuimos no son los mismos hijos que nosotros hoy tenemos. Tan solo con esta tecnología están sobresaturados de información de toda índole y nosotros no estamos siendo el canal más adecuado porque también nos estamos viendo rebasados. Entonces, la primera, ¿qué debemos hacer? Es informarnos al respecto de lo que es, entender que lo que hay, aunque no nos guste, ahí está, que hay manifestaciones, que hay condiciones de género, que hay películas, hay series, hay muchas cosas que le están hablando a nuestros hijos de sexualidad y nosotros no lo estamos haciendo. Necesitamos informarnos para formarnos y después transformarnos, ¿sí? Sí, hay que leer, hay que tomar cursos, ¿sí? El de Patty Ampudia es un curso muy bueno de información para que puedan entender qué sucede con la sexualidad en los hijos, para que podamos ayudarles a que ellos puedan mirarse y mirar la sexualidad con mejores oportunidades, tanto niños como niñas, como mujeres, como hombres, que puedan mirarse, porque la sexualidad va a ser un punto de interacción fundamental en su vida de pareja. Y fíjate, yo creo que aquí lo que tú dices es tan cierto, porque yo creo que tanto a ti y a mí nos llegan papás y nos dicen, componme a mi hijo, ¿no? Y como que se quieren quitar la responsabilidad de papás para ayudar a sus hijos. Entonces, familia Valora, ustedes como papás son los primeros que se tienen que informar, ustedes son los primeros que tienen que capacitarse, buscar, tener este tipo de programas que nos dan muchísima información, buscar la ayuda de un profesional, porque de verdad muchas veces dejamos a los hijos solos y los hijos van buscando, por ejemplo, esta serie tan famosa de Elite, que la ven los chavos de la prepa. Fíjate, mi hija, que tiene 32 años, me decía, mami, es que yo cuando estaba en la prepa veía Floricienta y veía películas así tan simples, y ahorita los chavos de la prepa ven ese tipo de series y que las prenden en Netflix y que ahí les hablan de una serie de temas
terribles que viven ya la adolescencia actual, porque no te estoy hablando de ti, de mí, te estoy hablando de mi hija, que es 10 años mayor que ya estos adolescentes actuales, ¿no? Entonces empiezan a recibir tanta información acerca de, en la televisión, en las redes sociales, que papás, muchas veces nosotros les compramos el celular, les compramos el iPad, les compramos la computadora y los dejamos solos porque trabajamos. Y entonces los chavos están solos en casa y le pican y le pican y le pican y ahí descubren cosas que pues si nosotros como papás no les hablamos previamente, pues ellos se capacitan de una manera errónea. ¿Qué tanto es cierto esto, Víctor? Es demasiado, demasiado cierto. Tienes toda la razón. Por eso les decía, si nosotros como padres no hablamos de sexualidad con nuestros hijos, alguien lo va a hacer o ya lo están haciendo. Ya las series, las películas, los videojuegos van mostrando los videos musicales, van mostrando una percepción de la sexualidad. Hace un par de años, o sea, ni siquiera tanto, tenemos a Renata, que tiene hoy 15 años, platicando con uno de sus compañeros que debe de estar teniendo entre 12 y 13 años, estaban cantando una canción que creo fue muy famosa, que se llama algo así como A mí me gustan mayores, ¿sí? Y hay un video musical de esa película que habla sobre una jovencita muy atractiva buscando tener una interacción. En el video la manifiestan de orden sexual con un hombre bastante mayor. Y entonces yo le decía a este joven, ¿y ya sabes lo que dice la canción? Y entonces me dice, sí, es de una chava y bla, bla, bla. Dice, pero al final es broma. Ellos creen que es broma, pero está representando una manera de vivir la sexualidad. Y los papás no estamos hablando nada de eso. Los papás no estamos expresando a qué se refiere eso. Entonces, los hijos reciben información sin filtro. Y cuando ellos empiezan a manifestarse, no es suficiente que nosotros nos enojemos, nos indignemos, nos preocupemos. No es suficiente. Necesitamos entender que nuestros hijos necesitan acompañamiento. Si tú dices, nosotros mismos les compramos los teléfonos, pero no ponemos filtros. ¿Por qué tendríamos que ponerles filtros? Mi hijo se va a enojar. ¿Quién compró el teléfono? Fuimos nosotros. Y no estamos poniendo filtros porque no estamos entendiendo lo que ellos están recibiendo. Entonces, pero no dicen nada malo. Es broma. No, no es broma. Están proyectando una forma de ver y de vivir la vida en ciertas condiciones. ¿Sí? Y fíjate, algo que también me preocupa mucho en la consulta es cómo ahora la vida sexual empieza a temprana edad, tanto en los hombres como en las mujeres, y ya lo ven como parte de una costumbre, de una creencia, porque lo ven en todos lados. Las amigas y los amigos en la escuela platican de todas esas cosas desde pues, los últimos años de primaria y secundaria, y no digamos preparatoria y universidad. ¿Cómo nosotros como padres podemos ayudar a trabajar esa sexualidad, que la vean realmente como una comunicación de amor y no como una experiencia de satisfacción o de... A veces de identidad, ¿eh? Ajá. A veces de identidad. No recuerdo, hace muchos años hubo una película, no recuerdo el nombre como tal, de jóvenes, adolescentes en Estados Unidos al respecto de la sexualidad.
y esos conceptos de lo importante que es la primera vez. Y dentro de la película había un personaje que era de las que más promovían la sexualidad en su grupo de amigas para la primera vez. Y entonces ella hasta parecía una experta de la situación. La película va transcurriendo hasta el punto donde le dicen, pues ahora sí, ahora pues nos has dicho tanto, pues entonces ahora tú hazlo. Al cabo que tú ya tienes experiencia. Y ahí la jovencita en la película dice, es que yo nunca lo he hecho. Y todas se quedan sorprendidas de cómo es posible que todo el tiempo nos estuviste diciendo y tú ni siquiera lo habías hecho. Eso pasa mucho en los grupos sociales de adolescentes, ¿sí? Lo que se dicen entre ellos no es totalmente cierto. Al menos no son sus experiencias reales. Son también creaciones. ¿Por qué? Por pertenecer. Ese entorno establece la necesidad de nosotros escuchar a nuestros hijos. Y escucharlo no solamente son las palabras que nos dicen, escucharlos es mirarlos, cómo se están comportando, es mirarlos, qué cosas están mirando. Lo que nosotros buscamos y proponemos es, ¿quieren ver qué está escuchando su hijo? Escuchen su música, vean sus series, vean sus películas, vean sus libros, porque a partir de que nosotros nos metamos a su mundo, vamos a poderlos ayudar. Pero no nos queremos meter a su mundo, ¿sí? Tuve una paciente que me habló porque su hija en Estados Unidos, de 15 años, el papá ya le había dicho, no quiero que tengas novio, no es la edad. Cuando tengas 18, tú decides, pero en este momento no, tienes 15. Tenía 14, apenas iba a cumplir 15. Y la niña le decía, ah, sí, así. La niña ya tenía novio, pero no le había dicho a los papás, porque ya le habían dicho que no. En una reunión que hace el papá, la familia, a ella se le hace fácil decirle al novio, ven. Pero antes de que entrara a su casa, lo ve en la parte de afuera, lo abraza, lo besa y en ese momento sale el papá. El papá se puso como un demonio. Corrió el muchacho y a la hija la regañó y creo que hasta la golpeó. Qué barbaridad. Entonces la hija estaba en una crisis. Me busca la mamá, ¿qué hago? Y a ver, explíqueme qué pasó. El tema es, la estuve viendo a la señora y a la hija. El tema es que la hija decía, mi papá me debe ofrecer una disculpa porque no se vale lo que hizo. Y yo le decía, ¿y lo que tú hiciste, qué te parece? Dice, pues que tiene, todos tienen novio, ¿por qué yo no? Porque tu papá te había dicho que no. Pero mi papá no está actualizado. Al empezar a ver con la señora también, empezó a mirar muchas cosas que su hija estaba viviendo, no solamente en su familia, sino en el entorno de amistades con quien se relacionaba y empezó a entender por qué estaba decidiendo y no era por lo que veía en casa, era por lo que vivía en familia. ¿Qué necesitamos hacer? Meternos a su mundo, escucharla, escucharlos, ¿sí? Sentirlos, mirarlos, ¿sí? Hablarles, ver qué películas, qué series, qué música, qué videojuegos, quiénes son sus mejores amistades, ¿sí? ¿Con quiénes juegan? ¿A qué juegan? ¿Van a pijamadas? ¿Qué hacen? ¿Me explico?
ver sus fotografías en Instagram, hacer seguimiento en sus redes sociales. Todos los hijos creen que son más listos que los papás. Y no lo son, pero los papás nos estamos deteniendo. No queremos entrar a esa parte porque eso nos va a responsabilizar también. Y ¿Sí? yo creo que también eso es falta de comunicación de los papás hacia los hijos, porque ya muchas veces sentimos que los hijos nos dominan en su mundo y los papás nos hacemos chiquitos y sentimos que ahora el hijo es el que nos domina y los papás pues nos quedamos, pues bueno, si así es el asunto, pues bueno, es que ahora sí se usa, ma, es que ahora sí es la onda. Y entonces muchas veces los papás nos podemos quedar callados porque así se usa y entramos en esta época de antivalores y no trabajamos el respeto y la dignidad de nuestros hijos y de nosotros como familia. Entonces aquí Familia Valora es bien importante capacitarnos, formarnos, no porque el mundo haga lo que está haciendo las películas o los videos o lo que vean de afuera, nuestros hijos se van a manchar con ese lodo terrible. Nosotros tenemos que trabajar desde que son pequeños y hacer un trabajo de introspección en donde los niños y los adolescentes trabajen desde su concepto de lo que es la familia, de lo que es el respeto, de lo que es tu cuerpo como templo de tu vida. Y en base a eso, ellos ya tomar decisiones. Pero nosotros no podemos esperar como padres que los niños aprendan, que los adolescentes aprendan de afuera. Y aquí, fíjate, me dice Elizabeth Ramírez, licenciado Víctor, muy cierto lo que dice, yo veo con mi hijo sus películas y ponemos sus canciones. Sí implica tiempo y respeto para saber cómo van caminando nuestros hijos. Muy cierto, Liz. Luli Padilla nos ve desde Querétaro, mi esposo Héctor Aguilar nos está viendo, Margarita García dice, todos los videos de reggaetón para niños son autodestructibles inconscientemente. Muy cierto, Margarita. Luz María Fraire. Licenciado Víctor, ¿cómo contacto a Pati Ampudia? Pati Ampudia está también en Facebook, así como Pati Ampudia, y la puedes contactar. Y yo hice programa de Valora Radio con ella. Betty Cortés, gracias, excelente tema. Carla Celaya, buenos días, saludos desde California. Gracias por educarnos, con un placer muy grande, Carla. Rosa Marta Miranda, desde la Ciudad de México, saluda. Cayadi Gutiérrez, buen día desde Tlajomulco. Gaby Arteaga, un abrazo, muchos saludos, Gaby linda. Y dice Margarita García, ¿cómo se puede hacer ver la sexualidad y la castidad? ¿Cómo podemos hablar de sexualidad y castidad? Porque yo creo que también ahora, con todas estas creencias actuales, pues es como difícil hablar de la castidad y de la sexualidad. ¿Qué sugerencias nos puedes hablar al respecto? La primera, cómo hablar, informarnos, entender con mucha mayor claridad y sobre todo amplitud cuál es el sentido de la castidad, ¿sí? ¿Cuál es el sentido real que tiene la castidad? Para que entonces, ¿por qué? Porque también en la Biblia habla acerca de lo importante que es la vida sexual, ¿eh? Hay espacios donde la vida sexual es importante, también donde habla sobre lo importante que es la vida en pareja, también habla sobre eso. Entonces, hablar de la castidad hay que entenderla con toda precisión, si solamente puede ser vista desde una o varias maneras. Yo no podría decir con toda exactitud el sentido de lo que tiene que ver con la castidad. Lo que yo podría decir es que la decisión de la castidad tiene que estar bien informada, bien entendida, porque también es un impulso, ¿eh? La sexualidad es un impulso. Los adolescentes, niños y niñas no tienen control de todos sus impulsos sexuales. En el mismo sueño se generan manifestaciones de sus impulsos y eso no puede afectar el tema de su castidad porque no tienen control de sus impulsos. Entonces,
¿Qué es lo que yo diría en primera instancia? Informarnos con todo sentido, con toda claridad acerca de cómo vivir la castidad y cómo vivir la sexualidad, porque por otra parte, quien viva su vida sexual activa no lo hace menos ante Dios, ¿eh? Aquí viene para mí un tema, como hay una frase que dice, al que madruga, Dios lo ayuda, pero hace falta una segunda parte, y al que no, también lo ayuda, porque no tiene que ver con, con la hora de despertar, tiene que ver con la fe y la creencia en Dios, ¿sí? Entonces, Dios, estoy seguro que ama al quien elige consciente y voluntariamente su castidad, como al que también vive su sexualidad de la manera que Él se la entregue a Dios. También lo aman los dos. Yo creo en eso, ¿sí? Entonces, con todo respeto, es la información Y para tener fíjate, mayor precisión. yo creo que aquí, familia, valora Dios como nosotros seres humanos, nos dio la inteligencia. Y esa inteligencia nos hace que tengamos libertad y voluntad, ¿sí? Entonces yo creo que el desarrollo de la voluntad es lo más importante que tenemos que trabajar desde que los niños son chiquitos, esa tolerancia a la frustración, esa manera de irlos formando y educando a través de hábitos y disciplina. Y muchas veces las mamás actuales, yo de verdad me mortifica mucho el que son papás y mamás de algodón y que tienen hijos de cristal, que no quieren que sufran, que no quieren que les pase nada, que si tienen sed, luego se paran en el oso a comprarles el refresquito, que si tienen hambre, luego les compran las papitas, que si necesitan dinero para gastar en la escuela, luego les dan los 50, los 100 pesos, hasta 500 pesos para gastar en la escuela cuando son chiquitos. Y ustedes como papás muchas veces no se responsabilizan en hacerles un lunch, en hacerles un refrigerio, y es mucho más fácil dar el dinero. Entonces, fíjense ustedes también cómo la falta de trabajo de voluntad hace que se haga un libertinaje. Y el libertinaje se hace en libertinaje a la hora de comer, libertinaje a la hora de ver tele, libertinaje a la hora de dormirse tarde, libertinaje en el aspecto sexual, libertinaje pues en el alcoholismo, en la drogadicción, pero todo eso se forma con la voluntad desde que somos chiquitos. Entonces, yo creo que es un gran consejo, Víctor, el trabajar la voluntad de nuestra familia y de nuestros hijos desde que son chiquitos. Oye, aquí tengo un saludo muy lindo. Dice Maravaca, la mamá de Dana, dice, hola, buenos días, saludos al viejito chulo, hermoso, precioso de Sammy y saludos también a la doctora Samantha. Muchas Excelente gracias. tema. Y Margarita García dice, nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Qué tan ciertas son estas dos cosas, verdad, Víctor? Totalmente, totalmente. Y lo que merecemos estando en esta condición de vida es entender y aceptar la bendición de tener este cuerpo y que entonces no lo tenemos para obra y gracia y por lo tanto le podemos dar ese sentido. O sea, en ningún momento creo que tengamos que detener esa capacidad de poder vivir a plenitud con respeto y con sentido amoroso, ¿sí? Y esa parte tiene que ver con lo que tú mencionas, la voluntad, pero también la conciencia. Y esos aspectos requieren de información. Por eso es muy importante que los papás cada vez nos preparemos más para poder explicar no solamente cómo se hacen las abejitas, sino para poder explicar cómo es que se da una relación de pareja, cómo se vive una relación de pareja, cuál es el sentido de una relación de pareja, cómo son los grupos sociales, cómo los grupos y los entornos sociales. Los jóvenes hoy día viven una presión muy fuerte al respecto de lo que deben de hacer.
Les están obligando a que si no hacen ciertas cosas a través de retos que en algún momento se han puesto de moda, atentando contra su propia vida para poder pertenecer. No están teniendo conciencia del riesgo de la vida. Hoy cada vez hay más suicidios de jóvenes porque no están teniendo tolerancia a la frustración. Todo eso es la importancia de que nosotros también nos preparemos para poder ser un filtro en la información que reciben. No están obligados a vestir de determinada forma, no están obligados a usar determinados instrumentos tecnológicos, no están obligados, porque cuando no lo usan, el entorno social dice que son perdedores, que no valen, que no sirven, y eso los aleja de sus entornos y les generan frustraciones muy grandes. Y los papás deberíamos estar preparados para eso, entenderlos. Por eso, ¿cuál es la mejor forma de hablar de sexualidad, de economía, de emociones? Es mirando a los hijos, entendiendo que nosotros también tuvimos esos impulsos y que necesitamos prepararnos siendo papás actuales para hijos actuales. La sexualidad es una condición humana. Todos la vivimos. Desde el primer momento que nacemos, somos seres sexuados. Y desde ahí, la información que les transmitamos les va a ir determinando las líneas hacia dónde conducirse. La información que reciban, no toda la damos nosotros. Y debemos ser enfáticos en cuidarla para que la que no tengamos nosotros la podamos entrar para ayudarles a salir. ¿Y por qué nos da vergüenza como papás afrontar la sexualidad? ¿Qué acuerdos tenemos que tener como pareja? Porque muchas veces en el momento que los hijos nos hacen ciertas preguntas, pues nos da vergüenza, nos da pena y no sabemos qué contestar. ¿Por qué nos pasa esto a los papás cuando ya no debemos de tener esas creencias tan limitantes? Tenemos de actualizarnos en todo lo que están viviendo los adolescentes y hablarlo como con dignidad. Pero ¿por qué todavía hay tanta vergüenza o tanta pena al hablar de esto? Fíjate, Mari, para contestarte esto te voy a compartir una experiencia que yo la recibí en la universidad hace más de 30 años. Mi formación, yo recibí sexualidad varios semestres por la importancia que tiene. Y uno de los temas que yo tengo así bien identificados de la maestra que nos dio clase en su momento, nos decía, ¿cómo se llama esto? Nariz. ¿Cómo se llama esto? Oído, oreja. ¿Cómo se llama esto? Boca. ¿Cómo se llama esto? Frente. ¿Cómo se llama esto? Codo. Y nos dijo, todas las partes de nuestro cuerpo tienen su nombre. Así. El aparato reproductor masculino se llama pene. No tiene otros nombres. Así se llama. Eso, Mari, es información. Y hicimos un ejercicio, recuerdo bien eso. Hay más de 100 formas de llamarle al pene y más de 100 formas de llamarle a la vulva, que así se llama. Es un nombre científico, así nadie duda. ¿Y cómo le vamos a llamar? No se llama chatita, se llama nariz. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo? Porque no tenemos información. Nos cerramos a la información. ¿Sí? Hoy hay información de más en diversos temas. A mí me sorprende en el tema de la homosexualidad. Ahora resulta que hay miles de nombres. ¿Sí? Yo digo, ¿de dónde salió toda esa información? Y nosotros nos cerramos. ¿Por qué?
porque creemos que no debemos tocarlo, porque creemos que como nosotros ya salimos aparentemente adelante, nuestros hijos también van a salir. No, nuestros hijos necesitan ayuda para filtrar toda la información que reciben, para poderle llamar a las cosas por su nombre. ¿Me explico? Y no lo queremos hacer por creencias, por vergüenza, por desconocimiento, y lo que no nos damos cuenta es que esa vergüenza, esa creencia, ese desconocimiento, ese desinterés nos está llevando a vivir mucho conflicto de pareja, mucho conflicto de familia y a vivir situaciones que nadie quería vivir, pero que nadie quiso tocar. Creo que esta oportunidad es, aceptemos tocarlo. Oye, pero yo no sé cómo hablarle a mi hija. Yo no sé cómo hablarle a mi hijo. Ese es un gran comienzo. ¿No sabes? Pregunta. Infórmate. ¿Sí? Y fíjate, Ayer yo tuve a un paciente, perdón, Mari, sí, no, no te apures. 16 años que vive toda su estructura de desarrollo hormonal y sexual y con un chorro de preguntas. Y entonces manejan los teléfonos de una manera increíble, con una mano, con dos, y hacen dos teclazos y quién sabe qué tantas cosas se les despliegan en su pantalla. Y le digo, ¿sabes tú acerca de lo que es la respuesta sexual humana en los adolescentes? Porque tú eres adolescente. Y dice, no. Pues mira, yo con dos manos y con dos deditos te lo paso. Léelo. Te paso 2 documentos, le pasé. No tienen información. Necesitamos información. ¿No la tengo? Yo no soy sexólogo. No tengo maestría en sexualidad humana porque existe la maestría en México. Pero como yo recibí información y tengo pacientes, ¿qué crees que hago? Me pongo a revisar y a leer. Porque no tengo toda la información siempre. ¿Qué necesitamos? Información. Por eso digo, hay un curso, a mí me parece muy bueno el curso de Patty. Yo les diría, tómenlo por favor, tómenlo. Y después de ese tal vez querrán tomar otros más, tómenlos. Este sería ese llamado, infórmense. Oye, pero me da pena. Venzan la pena porque sus hijos necesitan que ustedes sean filtro. Es que yo creo que no debería. Rompan la creencia porque sus hijos lo necesitan. Y a veces, hoy día ya no son los hijos, ya son los nietos y necesitan cambiar la historia. Así es. ¿Dónde te pueden localizar, querido Víctor? Porque yo creo, familia Valora, también hay algo muy importante que nos pasa a todos. Creemos que el pagar una consulta con un profesional es un gasto, pero no nos importa gastar en el celular más importante, en una comida, en ir al cine, en comprar palomitas y hacer gastos que pues solamente son de momento. Yo pienso, y fíjate, esto lo dijo el psiquiatra, el doctor Luis Bernardo García, que dice que tomar terapia es una gran inversión y es como ir al gimnasio o ir al dentista. Tenemos que estar llenos de esta información con profesionales y profesionales espirituales como los tenemos aquí en Valora y como aquí el licenciado Víctor o su servidora, porque vamos a darle siempre orientación que va a trabajar la parte física, mental, emocional y espiritual y que abarca toda esa integridad de ustedes como familia y de, obviamente, de estos chicos adolescentes. ¿Puedes dar tus datos, Víctor, en dónde te pueden localizar despacito? Familia Valora, traigan plumita, traigan una hojita para que apunten el teléfono de Víctor. ¿Nos los puedes decir? Con todo gusto. Es el 33 18 78 06 18. ¿Otra vez? Otra vez, 33 18 78 06
18. Ok, y también en el Instagram y en Facebook, él es esposo de nuestra querida Samantha Mesina. Sí, y compartimos. Y comparten sus redes sociales. Es Nutricia Mesina, tanto en Instagram como en Facebook. Y Sami es muy amiga de todas las personas de la familia Valora, entonces ustedes la pueden localizar a Víctor a través de Sami y será maravilloso para Víctor ponerse en contacto con ustedes. Exactamente. Aquí Elizabeth Ramírez dice, gracias por este programa, me ha dado mucha información, Mari Sagún. Si no hablamos con nuestros hijos de sexualidad, ellos buscarán información en internet. Tienes toda la razón. Sonia Contreras, que desde Chicago, dice que ya tomó el curso de Patti Ampudia. Ahorita que termine el programa Familia, yo pongo en los comentarios el teléfono de Patti para que ustedes, y si no, búsquenla en Instagram o en Facebook como Patti Ampudia, y ahí ustedes pueden recibir la información para tomar el curso. En 3 minutitos, ¿con qué quisieras terminar, querido Víctor? ¿Cuáles serían las sugerencias o los tips para poder llevar esta sexualidad en la familia? ¿Cuál es la sugerencia? Primero, aceptar que la sexualidad es un tema importante de la vida de todos. Es un tema importante, no es el más importante, pero sí es importante. Como lo decía al principio, otros temas también lo son. Aceptar que al ser importante requiere de atención, requiere que lo podamos atender, que lo podamos nutrir el tema, de tal manera que podamos tener la información suficiente para poder ser un filtro para nuestros hijos. No importa la edad, créeme, no importa la edad que tengan nuestros hijos. Ser un filtro para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hoy nuestros hijos lo necesitan. Hablar de sexualidad en la mesa no es hablar del acto coital, ¿sí? Hablar de sexualidad en la mesa es hablar de lo importante que es el amor, de lo importante que es el encuentro de dos cuerpos bajo el respeto hacia la otra persona, hacia uno mismo. Hablar de sexualidad en la casa también es hablar de la responsabilidad. También es hablar de salud. También es hablar de cómo un encuentro sexual coital tiene un impacto en nuestra vida, por menos que lo parezca. Esto es algo de lo que Patti Ampudia enseña. Ese de que nada más fue una vez y ya, y no pasó nada, eso es mentira. Tiene un impacto en la persona. Y todo eso es hablar de acuerdo a la edad que vayan teniendo nuestros hijos. Si es un matrimonio joven que tiene niños de menos de 10 años, hay información que le tenemos que enseñar. Una, cómo se llama nuestro cuerpo. Son adolescentes, todos los cambios que van a vivir y cómo acompañarles en el sentido de pertenencia. Ya pertenecen a una familia que es la de ustedes y que no importa lo que suceda, ya son. Querrán estar en otros grupos de pertenencia que sean inteligentes para poderlo hacer. Entonces, nútranse, infórmense, acudan a cuanta oportunidad tengan, programas de radio, programas de Facebook, cursos en línea, cursos presenciales, lecturas. Por favor, háganlo. Y sí, familia Valora, a mí me encanta. Fíjate, yo recuerdo que mi esposo y yo cuando tomamos nuestro curso prematrimonial hace ya 34 años, bueno, 34 y un poquito más, nos dijo el sacerdote que nos dio el curso que cuando hacíamos el amor, no era hacer el amor, era comunicar nuestro amor. Y eso yo creo que ha sido algo tan hermoso porque no te estás imaginando solamente el acto sexual, sino estás comunicando el amor en el respeto y en la dignidad de tu vida de pareja y de tu vida como familia. Y eso, familia, tiene frutos maravillosos. De verdad,
no dejen de informarse, no dejen de capacitarse, no dejen de buscar a psicólogos tan importantes como Víctor, que les puede dar toda esta explicación de una manera tan maravillosa. Les repito, su celular es el 33 18 78 06 18. Y de todos modos, todo esto se queda aquí a una persona nos está diciendo, Mari Sagún dice que si se queda grabado el programa, sí, ahorita yo ya lo subo a la página de Valora para que ustedes lo compartan. Como les digo, es viernes de Spa para... Seguramente algo ocurrió con la conexión de Mari. Yo les agradezco su presencia, si sigue esta grabación. Sí, sí, Les sigue. estaba diciendo que algo pudo haber ocurrido, pero les estaba dando las gracias por estar con nosotros. Pues un placer, que Dios los bendiga y nos vemos en otra emisión de Spa para el Alma. Muchas gracias, Mari. Hasta la próxima. Familia Valora, como son programas en vivo, hubo una falla. Ahorita no me llamen por teléfono porque como hago el programa desde el celular, si suena el teléfono, entonces se corta la transmisión de Spa para el Alma. Les agradezco su atención de haber estado aquí en Spa para el Alma. Como les digo, es viernes de Spa para el Alma. En vez de ver una película, este programa lo suben también a YouTube y lo pueden ver, lo pueden platicar, lo pueden saborear. Y esta es una maravilla de lo que pueden hacer ustedes en familia este fin de semana. Víctor, un placer haber estado contigo, que Dios te bendiga y gracias familia Valora y nos vemos la próxima semana en otra emisión de Spa para el Alma. Que Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Un placer, Víctor lindo. Gracias.